Pues vamos a hablar de un caso médico peruano sin precedentes. La madre más joven del mundo fue una niña peruana. Hoy conoceremos más de cerca esta historia en Misterios Médicos, aquí en Doctor TV. No se lo pierdan. El tema de hoy llega gracias a Movistar. ¿Se imagina a una niña de apenas 4 años de edad con un bebé desarrollándose en su vientre? Lina Medina, una niña nacida en Huancavelica, se convirtió en la mamá más joven del mundo con solo 5 años de edad. Durante mucho tiempo fue buscada por médicos y los medios de comunicación más importantes del mundo que trataban de investigar las causas de este insólito embarazo. La historia de Lina marcaría un precedente en la medicina mundial. Muchas hipótesis giraban en torno a este caso. Tal vez una maldición sobrenatural, su inicio temprano de la menstruación o una abominable violación. Hoy, en Doctor TV, conozca detalles de este inimaginable caso que rompió esquemas. Lina Medina, mamá a los 5 años. Amigos, y para hablar de este caso que fue conmovedor en su época, un misterio médico, contamos con la valiosísima presencia del doctor José Sandoval, ginecobstetra, autor de este libro llamado Madre a los 5 años. Doctor. ¿Cómo está, doctor Borda? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Primero, antes que nada, felicitarlo por recoger este caso que revolucionó un poco la medicina en el mundo. Sí, justamente es el único caso en la historia de la humanidad que se registra a tan temprana edad una maternidad. Una maternidad. Doctor, este es el caso de Lina Medina, una niña que dio a luz. Un caso típico de pubertad precoz. Lina Medina empezó a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios desde los 2 años. Empezó con el desarrollo mamario, con el desarrollo del vello pubiano, empezó a menstruar a los 2 años, 8 meses, y luego, producto de una violación, salió gestando a los 4 años, 8 meses. Dio a luz por cesárea en la maternidad de Lima. A la edad de 5 años, 7 meses, nació un varoncito de 2.700 gramos, totalmente normal. El doctor Gerardo Lazada en Pisco, en abril de 1939, recibe a la niña con un abultado abdomen traído por su padre, refiriendo pues que había empezado el crecimiento del abdomen a través de los últimos meses. El doctor Lozada pensó que era una tumoración, un quiste de ovario gigante, la examina, la evalúa, la ausculta. La ausculta, me imagino que por ahí, en esa época debe haber habido la campana. De repente, ¿no? él quería escuchar los ruidos hidroaéreos, intestinales, sin embargo escucha latidos cardíacos fetales. Entonces él dijo, esto me parece que es un feto, empieza a palpar, ginecólogo él, empezó a hacer las maniobras auscultatorias y encuentra al parecer una cabeza fetal en la zona suprapúbica. Y él dice, ¿será posible que sea un feto? Llamemos al radiólogo para que le tome una placa. Y justamente le toma una placa y pues... Un bebito entero. Un bebé, ¿no? Es una noticia mundial y bueno, trajo toda una repercusión luego en el transcurso de... Tremendo, porque además esto afectó la vida de esta niña para siempre. En 1939, después del boom publicitario que se dio a nivel nacional e internacional y mundial, después de ello, solamente un diario limeño en 1953 fueron a Ticrapo a ver qué había pasado con estos niños. Y justamente los encontraron. Gerardito, el hijo de Lina Medina, tenía en ese momento 14 años, ya lo encontraron en el colegio. Y pues sumidos en la miseria. Y me imagino que debe haber crecido como un hermanito. Sí, pero ya era una talla normal para los niños de su edad. Ajá. Y este diario los trajo a Lima, los
el doctor Gerardo Lozada, que fue el que siempre los cuidó, el doctor que los recibió en Pisco, que le hizo la cesárea y los cuidó durante un buen tiempo, retomó el cuidado de los niños. Y así estuvieron desde 1953 hasta el 1960, en que falleció el doctor Lozada, y bueno, y todo el mundo se le cayó a los dos niños que eran bien cuidados en ese tiempo, ¿no? Doctor, vamos a hablar de las causas. ¿Por qué se produce este fabuloso evento? Vamos a decirlo así. Es pubertad precoz. Si me acompaña un momentito a la pantalla, por favor. Vamos a ver algunos datos muy importantes. Venga por acá, por favor. Porque tenemos que ver la historia natural de una niña o de un niño que pueden tener el desarrollo de sus órganos genitales a muy temprana edad. ¿Le parece? Así es. Por favor, adelante con la primera gráfica que tenemos. Adelante, señor director. Vamos a ver. Estos casos se presentan por estadística también, doctor. 5 niños que lo padecen de pubertad precoz, un varón. Es decir, es mucho más predisposición en las mujeres que en los hombres. Gracias a Dios, porque justamente en las niñas es más benigno que en los niños. Generalmente en los niños el 50% de casos obedecen a causas tumorales, a enfermedades del cerebro, una hidrocefalia, una meningitis, etc. Y un 50% son de causas idiopáticas, o sea, no se sabe la causa, causas benignas. En cambio, en las niñas el 70-80% son de causas benignas. Lo que sucedió con Lina. O sea, a ella no ha tenido ningún tumor cerebral. Y ha tenido un desarrollo de vida normal. Normal, está sana. Tenemos otra imagen, por favor. Adelante, señor director, porque acá tenemos unos niñas en rosado y niños en azul. Y estos son los momentos en los cuales se comienzan a diferenciar sexualmente. Es decir, lo normal en las mujeres es entre los 8 y los 13. Así es. Y en los varones entre los 9 y los 14. Por eso es que se considera que hay pubertad precoz en las niñas cuando tienen menos de 8 años y pubertad precoz en los niños cuando tienen menos de 9 años. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que se presenta? ¿Cómo reconocemos? En este caso, había un goteo, un sangradito que la mamá no identificó eventualmente en ese caso. Al principio no, y lo tomó como una cosa rara, pero como se presentaba cíclicamente, o sea, cada mes, ella llegó a la conclusión de que era una enfermedad media extraña que felizmente no le causaba mayores molestias, ¿no? Y se acostumbraron a que la niña manchara su ropita con sangre cada 30 días. Y por lo demás, no tenía ninguna otra complicación salvo cuando empezó a elevarse el abdomen. En este caso hay como usted dijo, un tenue vello púbico que incluso podría aparecer en otras zonas que no sea la zona pública, puede ser axilas, por ejemplo. Claro, y no solamente por influencia de las glándulas suprarrenales aparece el vello axilar, el vello pubiano, y bueno, y también el olor característico de las axilas y que obliga a las adolescentes a veces a usar desodorantes, ¿no? Eso es un influjo hormonal, ¿no? Doctor, estos son algunos de los signos, existirían otros, el aumento de las mamas, incluso podría haber un mayor ronquido de voz, especialmente en los hombres, ¿no es cierto? Voz de adulto. A cambiar la voz y también el estirón de crecimiento. En Lina, justamente, ella ingresa a la maternidad de Lima midiendo 1,14 m. Y cuando sale de alta, o sea, casi un año después, llega a medir 1,27 m de estatura. O sea, en un año creció 13 centímetros. Ahí sucedió el estirón de crecimiento que es normal en cualquier adolescente. Perfecto. Doctor, tenemos acá una imagen o una demostración de cómo es que funciona este complejo sistema que está en absoluto equilibrio en las personas normales, que se llama eje hipotálamo hipoficiario gonadal. ¿Me acompaña, por favor? Okay. Vamos, por acá. Doctor, tenemos acá dibujadito una niña y podríamos ver los órganos encargados de que se segregue hormona, ya sea más temprano o a una edad normal. Pero esto es un ciclo normal que todas las personas tenemos, ¿no es cierto? El primer órgano efector de hormona. Así es. Acá tenemos el cerebro. El cerebro. Y acá sí tenemos una cosita importante que comentar, doctor. Sí. Porque este cerebro tiene 2 zonas que funcionan para la liberación de hormonas. Todo empieza en esta zona que se llama el hipotálamo, que segrega una hormona liberadora de las gonadotrofinas. Es una hormona que va a estimular a una glándula que se llama la hipófisis.
La hipófisis está un poquito más abajo, ¿no es cierto? Ahí abajo. La hipófisis entonces segrega la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces lo ponemos la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH. Así es. Muy bien. Esto todo a nivel cerebral. Así, todo a nivel cerebral. Pero esto, ¿qué sucede? Con estas hormonas activan otras cosas. Ajá. Estas van a influenciar directamente al ovario. Ajá, a Acá las gónadas. A las gónadas. A las gónadas, las vamos a poner ahí. Entonces, la hipófisis produce estas sustancias que van a estimular al ovario y el ovario empieza a producir unas sustancias que se llaman estrógenos. Estrógenos. De acá se producen los estrógenos por estimulación de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y los estrógenos ahí pues actúan a nivel de las mamas haciéndolas crecer y también haciendo engrosar el endometrio que tiene el útero, con lo cual se va a producir la menstruación. La menstruación y la posible concepción. Así es. De acuerdo. Y por último tenemos hormona masculina, doctor. Bueno, entonces también acá tenemos a las glándulas suprarrenales. Estas están un poquito más atrás, que están por encima de los riñones, por eso se les llama suprarrenales. Y estas hormonas, especialmente la parte cortical, ¿no? Y la parte medular de esto, van a producir otro tipo de hormonas que son la hormona masculina. Así es. ¿No es cierto? Que esta se llama testosterona. La testosterona. Entonces la testosterona también tiene efectos en la mujercita. Esta hormona es la encargada de hacer crecer el vello púbico, el vello axilar, de dar esa característica de sudoración especial en las axilas. Importante también en la pubertad. Perfecto, doctor. En todo caso, en esta niña lo que se produjo es una alteración, probablemente a nivel hormonal o a nivel del cerebro, que hizo que todo se adelantara 10, 15 años. Sí, se produjo un clic, de repente no se sabe por qué tan tempranamente se produjo esta señal en el cerebro. Y empezó a accionar todo este eje con la consecuente menstruación y luego ovulación y el embarazo precoz, que es el que no se ha vuelto a repetir nunca. Doctor, acompáñeme por acá, por favor. Y es básicamente, doctor, solo para un mensaje final. ¿Qué podríamos decir, qué podríamos decirle a las personas, sobre todo que estamos mirando que la medicina no es una ciencia tan exacta como las personas creen? Cada paciente es individual y hay que tratarlo con esa individualidad, no se puede generalizar. Casos raros, casos misterios de la medicina se presentan acá. Un consejo, a usted que ha investigado el caso y que tenemos este libro que puede ser parte de la historia de la medicina, es parte de la historia de la medicina peruana, y un mensaje quizás para la misma Lina Medina. Lamentablemente nosotros hemos hecho esfuerzos numerosos ya para resarcir el daño que el Estado le hizo en ese momento cuando empresas extranjeras multinacionales trataron de ayudarla económicamente para que no regrese a ese estado de miseria donde salió. Sin embargo, lamentablemente no, el Estado prohibió que cualquier ayuda extranjera viniera y se la llevara. Nosotros hicimos los trámites para resarcir ese daño que el Estado hizo y tratamos de conseguir una pensión de gracia para la niña. Sin embargo, finalmente ella se negó, ella vive sumergida pues, en lejos de la publicidad, tiene temor a la prensa. Prefiere vivir ahí entre sus precariedades y no salir a la prensa. Es su derecho y la respetamos. Perfecto. Doctor, yo le agradezco por rescatar este caso tan excepcional. Le agradezco porque además es parte de la investigación médica, algo que nos falta en el país. Lo felicito también por este trabajo y simplemente nosotros decirle a nuestros amigos, en la medicina siempre habrán los llamados milagros, misterios, cosas raras, cosas anecdóticas, pero es así. Nosotros como humanos complejos tenemos esa posibilidad de simplemente no ser totalmente normales. Pueden haber misterios en la medicina, que los hay. Mil gracias, doctor, por habernos acompañado y nuevamente felicitaciones. Señora, no se vaya, nosotros seguimos con más en Doctor TV. Muchísimas gracias. Maestro, muy amable, de verdad.